no había recordado con tanta anormalidad y atrocidad aquella memoria, que ahora solo parecía ser distante. No quiero aburrirlos con detalles simples y descripciones detalladas. Solo puedo decir que quien era mi querida hermana, quien en aquel entonces tenía solo 12 años, fue abusada sexualmente por un vecino nuestro, quien jamás había sufrido ninguna penalización por el hecho. No es que genuinamente mereciera ello, o al menos eso describía el ministerio, diciendo que jamás se encontró el cadáver, por lo que realmente no se puede saber si fue él u otra persona. Pero ya desde hacía tiempo que este mismo estaba detrás de ella con intenciones turbias. Desde preguntando a qué horas no íbamos a estar nosotros, qué horarios eran los de salida y entrada a la escuela, entre varias cosas. Una cosa que puso a la ley a su favor y en contra nuestra fue que nuestro vecino padecía de síndrome de Down. Nunca he tenido problemas con los padecimientos de otras personas, pero estoy completamente seguro, con el riesgo de escatimar en ser cruel, que nadie con síndrome de Down puede ser tan cruel y tan despiadado como ese maldito cerdo. Siempre con malas intenciones y mirando morbosamente a mi hermana. ¿Cuánto daría por poder matarlo con mis propias manos? El dolor y el rencor recorren mi alma, pero no es momento para ponerme en aquella circunstancia, pues estos días no han sido agradables. De eso que os he contado es solo un preámbulo de lo que verán más adelante, porque créanme, jamás algo así como lo que os he contado podría compararse a lo que he vivido, y tampoco podría haber peor forma de darme un golpe de remembranza más brutal y frío, desolado y sincero. Hace una semana atrás yo ya había dejado mi primer trabajo para entrar en un cementerio, con una morgue y una cámara de resguardo para vigilantes. No es que me guste tanto el hecho de vigilar muertos, aunque debo de reconocer que es muy curioso. En realidad, me encuentro aquí porque la paga es bastante buena. Casi nadie sería capaz de quedarse a vivir ahí, mucho menos con cualquier cifra. Yo estaba desesperado porque mi madre no estaba pasando por buenos momentos. Tenía una enfermedad pulmonar que no podía curar cualquier medicamento. Estaba al borde de la desesperación y no sabía qué hacer, pues desde que mi padre nos abandonó, solo podía ser yo quien se encargase de ella. Nunca tuvo más hijos, aparte de mi hermana, quien yace en cualquier parte menos en un lugar de descanso como este. Las noches en un cementerio, os afirmo, son demasiado curiosas. No es cosa que sin fin de personas puedan narrar. Solo algunos pueden decirlo sin pelos en la boca, y es tan misericordioso como adverso. A veces las noches son tan silenciosas que no queda de otra que simplemente seguir mirando el cielo desde una ventana algo sucia, repleta de cochambre grasoso y polvo. Hay días que arañas se postran en el pequeño escritorio del despacho de los guardias, para matar a los vigilantes, siendo brutalmente asesinadas por el mismo idiota que hacia un momento pensaba en una mujer desnuda frente a sus ojos, o en su defecto, la preocupación y el estrés habían consumido su mente hasta tal grado de estar completamente agobiado y dormirse. Es válido decir que no he tenido mayor suerte que estando en este trabajo, librándome de especies sin precedentes y con la variedad de sonidos que desprende una penumbra turbia como esta. Los ladridos de perros sarnosos, el cantar de los cuervos y las lechuzas, siguiendo con los grillos. Todos eran simples y armoniosos detalles que la noche tenía para mí y para quien decidiera descansar. Aunque me era imposible hacerlo. Desde el día en que entré aquí, por más contradictoria que fuera mi afirmación, dormir no era un detalle que quisiera conservar de este trabajo. Sin dejar de lado todo eso, solo afirmo que me es cómodo solo vigilar un cementerio, pues rara vez algo o alguien se mete. Lo único que entra allí son los perros, cosa que genuinamente no me molesta ni molesta a nadie. De hecho, logré hacerme de uno, que a veces vigila el despacho con comida y agua, obviamente. Sin mucho revuelo, me mantengo aislado aquí, pese que hay ocasiones que estoy en grupo o con alguien más.
Ese día precisamente, que las memorias de un pasado turbulento se dispararon con fuerza en mi cabeza, estaba con un amigo que había hecho, su nombre era Nahum. Nahum era un chico de más o menos 23 años que solía disfrutar de las tardes con su madre y su novia, las mañanas dormía y en la noche nos acompañaba a mí o a los demás a vigilar el cementerio. A veces dando paseos por el lugar, incluyendo la enorme morgue que se resguardaba en una vieja capilla, bastante extensa, con cajones fríos de metal y un hedor a putrefacción remarcado, con la intención de pensar un poco. No era de muchas palabras, aunque si lo conocías mejor, era sumamente inesperado y bastante espontáneo. Era un joven vibrante. No tenía defectos, ni distorsiones de la realidad. Es por ello que me sorprendí genuinamente por la detallada descripción que un perturbado Nahum hizo de uno de los cajones. Yo estaba tranquilo esperando, hasta que desde lejos escuché pasos acelerados. Una perturbación en el andar de alguien. Como no era normal, yo tomé mi linterna, que también era una pistola de electrochoques, y miré hacia la puerta. No era un asaltante. Era el joven Nahum que clamaba con su paso que algo no estaba bien. Al dejarle pasar, tras que golpeara precipitadamente la puerta, me contó que vio. ¿Pero a ti qué te pasa? Le pregunté a Nahum. Él no podía decirme absolutamente nada. Estaba completamente pasmado, incluso al borde de un colapso cardíaco. Esos ojos fuera de sus órbitas, enrojecidos por las venas reventadas, el sudor recubriendo su piel, sus manos temblorosas e incluso la orina que se desprendía cayendo lentamente por sus piernas, me dejaba en claro que no estaba bien. Le volví a preguntar qué le había ocurrido, a lo que él solo pudo decir y articular la palabra, rulos. ¿Rulos? Mis preguntas aumentaron en mi cabeza sobre qué era lo que estaba perturbando a Nahum con tal magnitud. Entonces, sin deseos de asustarlo más, le pedí que se sentara. Estuvimos ahí varios minutos, contemplando el cielo oscurecido por las nubes purpúreas en el firmamento castaño y pútrido, junto a los sonidos habituales. Fue después de media hora que le pregunté nuevamente qué era lo que había visto. Más tranquilo, aunque con el diálogo entrecortado y tropezando entre palabras, me dijo que había visto un cadáver en completa putrefacción, tan repugnante, en un cajón abierto de la morgue, con rulos emergentes, como si fuera la cabeza. Eso no me era raro en un todo, pues ver cadáveres horridos era como sacar copias para una secretaria o matar mosquitos para un montañés. Entonces, sin preocuparme mucho, le pedí que me llevara a donde estaba, que yo me haría cargo. Estaba tan perturbado que no tendría el coraje de lograr desprender aquel cadáver. En el camino, me siguió describiendo cómo era. Paseando por la tierra y tintineando las marmoleadas lápidas con epitafios olvidadizos, me dijo que tenía la piel castaña, similar a madera podrida, con gusanos, pus y sangre negra, con hedor a una mezcla entre pescado podrido y agua estancada. Que también producía cierto hedor metálico y causaba cierta irritación en la nariz. Quizás solo era la putrefacción, quizás solo era él perturbándose en vano. No quería pecar de ser un insensible o siquiera alejarme de él, solo me parecía extraño que aquello le ocasionara tal alteración, aunque interiormente sentía que él se estaba guardando algo, algo que ninguno quería decir o admitir. Yo no quería admitir que había algo más, pero él no quería decir, ni él quería admitir que había algo más y soltarlo. Caminando entre lápidas, pasto pútrido y amarillento, llegamos a la capilla donde los cuerpos eran guardados. Los cajones estaban todos cerrados e inclusive los cuerpos, que eran revisados por los forenses, estaban resguardados en bolsas negras, para evitar su contacto con el ambiente y nuestro contacto con los cadáveres. Todos los cajones, como mencioné, estaban bien cerrados. Miraba y buscaba alrededor de esa cámara mortuoria por aquello que perturbó a Nahum. Él me dijo que no sabía por qué no había un cajón abierto. Yo pude barajear la posibilidad de que hubiese cerrado el cajón por el terror de que algo así existiera. Así que le pregunté sobre cuál era el cajón del cual salió o se visualizó aquella cosa.
Me vio ciertamente confundido, aunque mayormente perturbado, por la posibilidad de mirar de nueva cuenta en ese monstruoso manojo de carne pútrida. Buscando entre los cajones, con la mirada perdida y la mente atrofiada, vio en todos ellos, hasta finalmente encontrarse con el cajón de aquella cosa. Sencillamente lo que me había descrito Nahum era muy acertado, aunque es imposible describir lo horripilante y desagradable que era esa cosa. La luz era tenue en la morgue de la capilla, y el hedor agrio y ácido de esa cosa era incluso más mortal para nuestra nariz que un golpe de un boxeador. No puedo ni deseo describir lo desagradable que era para mí oler algo así de iracundo. La modestia de Nahum se mostró al decir que no era para tanto y que él había exagerado. Sin embargo, lo mandé a callar, pues era más que algo normal. Era algo que no habíamos tenido la posibilidad de ver hasta ese momento. Entonces, con mi linterna, contemplé más de cerca del cadáver. O los restos de lo que parecía ser un cadáver. Este tenía la piel como la de un aguacate oxidado, con manchas cafés, tonos más verdes que otros, brillando en una amalgama vomitiva. Entre toda esa piel pútrida, se desprendían larvas. Pero no larvas normales. Por lo general los gusanos de los cadáveres son algo más pequeños que un frijol, incluso un frijol puede tener el tamaño de una colmena de esos pequeños parásitos. Las larvas que tenía el cadáver eran incluso de un tamaño más considerablemente grande de una uva. Eran, por así decirlo, de la longitud de mi dedo pulgar y el grosor de un mango. Eran criaturas sumamente grandes, en comparación a lo que habíamos visto en nuestra vida. No es que aquello les hiciera devorar mejor a su víctima, o quizás sí, no obstante, se la terminarían más rápido y quedarían con hambre. Eso no nos mantuvo menos interesados a nosotros dos, pero las cosas comenzaron a tomar un giro extraño cuando sentimos que estaba temblando la pared de la cual se desprendían los cajones de los cadáveres. Era un cementerio vivo, y de eso no había duda. Tan rápido como nos dimos cuenta de lo que sucedía fue demasiado tarde. Los restos humanos se estaban empujando a sí mismos para emerger de la pestilencia a muerte de su cama. Estos cadáveres, varios recién salidos, otros destrozados por la podredumbre, y algunos ya en los huesos, se levantaron de los cajones, como si fueran sus camas. Sin embargo, no quisieron hacernos nada. Eran cadáveres sumamente amables incluso. La situación era tan extraña para ambos que no quisimos darle mucha cabeza. Nada de lo que vivíamos tenía sentido alguno. Al salir, todos decidieron abandonar la capilla, a la par que uno de ellos, un cadáver pequeño, que era irreconocible, por carecer de piel, se puso el amasijo de carne pútrida en su cabeza. En ese momento, la misma masa destrozada se adhería a su cabeza de forma prácticamente instantánea, como si se tratase de una larva sumamente grande. Entonces aquello retrajo en mí la memoria de mi difunta hermana, quien tenía rulos en su cabeza. El cadáver se los había colocado de tal forma que parecía su cabello. Esto era un recuerdo de golpe tan extraño que solamente podía mirarlo. El cadáver en los huesos solo pudo seguir su paso junto a los demás, quienes no querían sino seguir un rumbo desconocido a la parte más alta del cementerio. Nahum y yo, perturbados evidentemente, asustados e inclusive consternados, decidimos que íbamos a seguir a toda costa a aquellas criaturas. Esos seres que, hasta ese momento, solo eran simples cadáveres, notamos que eran manipulados desde su cerebro por las larvas gigantescas. Un cadáver que tenía la cabeza expuesta, el interior más bien, nos mostró cómo las larvas se habían apoderado de los cuerpos. Desde su abdomen, unas extremidades, similares a tentáculos o lombrices parasitarias, se extendían por todo su cuerpo, como si fueran terminales nerviosas y manipulaban el cuerpo a voluntad, haciendo que éste se moviera cual marioneta y siguiera, ciegamente, las órdenes de cualquier entidad. En este caso, las larvas de tamaño anormal.
Al llegar todos los presentes poseídos a la punta más alta del cementerio, que daba de frente con el firmamento y siempre mantenía en vista directa a la luna, los cadáveres comenzaron a recitar un lenguaje que era directamente imposible de descifrar para nosotros. De la nada, el suelo comenzó a temblar mientras estas larvas seguían recitando pasajes indignos de un recital adecuado. Las palabras hacían que retumbara más fuerte el suelo, que las lápidas se desprendieran de la tierra pútrida y que servía de descanso para los muertos. Todo aquello se hizo saber, hasta que, de la nada, varios cadáveres emergieron de las mismas tumbas, sin embargo, todos eran cadáveres de niños. Ninguno era un adulto. Parecía que eran pequeños eslabones en una enorme cadena que era difícil de detener. Las frases no solamente ocasionaron que el suelo y los niños muertos se levantaran, sino que el cielo comenzó a teñirse de un hipnótico color amarillento verdoso, similar al color de la putrefacción que el cadáver pequeño, que estaba en la punta de la parte más alta del cementerio, tenía en su cabeza. Una sensación de familiaridad comenzó a tomar por sorpresa a mi cuerpo al notar que los niños, aquellos que todavía tenían su piel, comenzaron a desprendérsela, arrancando con fuerza de sus pequeños cuerpos, incluso pidiendo ayuda de otros niños muertos, para ofrecérsela al cadáver principal. Toda la carne fue lentamente pegándose al cuerpo de la putrefacción en la cabeza, hasta el punto en que el mismo cuerpo estuvo completado. Al mirar con detenimiento, mis más profundos horrores se manifestaron. Ese era el cadáver de mi hermana. Comencé a tartamudear en un lenguaje silencioso cuando Nahum se dio cuenta de lo que veía y del temor que estaba poseyendo mi cuerpo. Era algo tan escabrosamente morboso que me era difícil, como todo lo anterior, de intentar ayudarme a entenderlo. Todo lo que he descrito puede que te parezca que he hecho una descripción fatalista, pero estaría mintiéndome a mí y a quien lea esto, o escuche si es leído por algo más, que todo lo que ha ocurrido no tiene la propiedad de acabar con la cordura de alguien, quien fuera. Ese cadáver con rulos putrefactos proliferaba un discurso que, como he venido diciendo, está en una lengua inentendible para cualquier ser humano, incluso aquellos que tuviesen lenguas muertas. Las larvas estaban tomando control de todos los cadáveres, quienes a un cielo amarillento y putrefacto. Los cadáveres, después de los discursos inefables de quien pudo ser en algún momento mi hermosa y pequeña hermana, ahora se postraban unidos y conjuntos, amontonados y encimados, corriendo a hacer un montón, una montaña sin precedentes, en la punta del cementerio. El cadáver de mi hermana comenzó a caminar entre los cadáveres, los cuales ya habían formado una montaña de muertos, solo para postrarse, tras escalarla, con ayuda de unas larvas, en la punta misma. Ahí, como si esta fuera una mente, las larvas penetraron en su cabeza y ella, manifestándose como una exagerada y extraña imaginación de un sistema nervioso, se fusionó con el resto de la masa. Fue entonces que, la masa cárnica que era mi hermana, los cadáveres a medio de formar por la pérdida de carne, y toda esa blasfemia comenzó a moverse. Su andar no era normal, de eso os puedo asegurar. Era similar al paso de una babosa, dejando mucosa sangrienta por donde caminaba y dejaba un rastro. Esa criatura se nos estaba acercando, sin embargo, tanto Nahum como yo nos alejamos con fuerza, corriendo desesperados, mientras la masa buscaba devorar todo lo que había a su paso. Los cadáveres mal formados y la increíble montaña se movían como ser imparable, destrozando lápidas y comiendo todo a su alrededor. Era un conjunto completamente colérico. No le agradaba la idea de ser una criatura indescriptible, y transmutaba todo su odio a todo lo que su cuerpo tocaba. La mucosa que desprendía también parecía ser corrosiva. Esto no hizo sino alarmarnos más. Y pensábamos que correr de ella era suficiente. No obstante, estuvimos más que errados en aquella conclusión. De la nada, la masa de cadáveres comenzó a formar una bola de mucosa, con sus manos y la saliva de las bocas de los muertos. Estos se veían como estatuas, con rostros retorcidos, lamentados, deteriorados, con expresiones de tristeza, arrepentimiento y miseria misma, como si siendo aquella criatura extravagante estuvieran pagando todos sus pecados. Esa bola, al ser formada, fue lanzada hacia mí.
Sin embargo, Naun me empujó para no recibir el impacto. Algunas gotas de esa baba macabra me cayeron en la pierna, causándome un intenso dolor por el contacto con la secreción ácida. Posterior a ello miré detenidamente el cuerpo de Naun, el cual, para mi entera desgracia, resintió toda la secreción en su cuerpo. Lo último que recuerdo de un Naun existente eran sus ojos llorando y su boca abierta gritando de dolor. La sensación de aquel ácido recorriendo su piel era tal que no podía evitar sentir un castigo enorme. Sus ojos casi se salían de las órbitas, la boca logró abrirla de tal modo que quizás se dislocó la mandíbula, el grito era tan ensordecedor que podía superar al de cualquier oso existente en este mundo. Su piel comenzó a caerse, como si fuera queso derretido, la sangre brotaba a montones, sus órganos, ahora convertidos en una diluida cáscara, se estaban desprendiendo lentamente de su ser, la ropa se desvanecía como si fuera de polvo y su figura comenzó a desaparecer. No sabía de qué manera todo aquello podía, siquiera mejorar o lograr volver a ser normal, a la par que veían aún disolverse. Entonces, mientras mi mente perdía la cordura, recordé algo que me era, tal vez, bastante útil y sumamente anormal de tomar como elección. Recordé que en la capilla donde estaban los cadáveres había resguardado un tarro de gasolina, en caso de que en algún momento nos quedáramos sin combustible y tuviéramos que transportarnos de forma veloz. Entonces, con aquello en mente, corrí como un alma que deja el cuerpo y me dispuse a ir por aquella cosa, pero mi pierna dolía como el puto diablo. La herida solo me hizo más lento, pero no podía morir por culpa de ese mierdero en forma de masa cárnica. Desesperado, corrí hacia la capilla, hasta encontrarme de frente con aquella desagradable morgue. Todo lo ocurrido fue culpa de la criatura que desprendía esa masa pútrida que ahora poseía a mi hermana y a su ejército de muertos vivientes. Al llegar a la morgue, busqué por todas partes el tarro, hasta dar con él, cercano a una de las camas con cadáveres. Al tomarlo, noté que tras de mí estaba aquella criatura, a punto de lanzarme otra masa esfera babosa, sin embargo, me precipité a ella, saliendo de la capilla, con bestialidad, y comencé a bañarlo con gasolina. Su enorme tamaño le impidió darse cuenta de dónde estaba. Entonces solamente pude seguir y bañándolo con gasolina, haciendo que todos los cuerpos se recubrieran con esta. No obstante, mi acción se detuvo al momento que entendí palabras con una voz infantil. Era la voz de mi hermana. ¿Aún recuerdas cuando me dijiste que era la niña más bonita del mundo? ¿Recuerdas cuando jugabas conmigo todas las tardes? ¿Recuerdas que me acompañaste a la escuela varias veces? ¿Por qué no lo hiciste esa vez? ¿Por qué no me protegiste de ese monstruo? Me hizo cosas feas, me lastimó. Me sacó sangre, como me dolía mi estómago, como me dolía la ingle. Nunca te dignaste en preguntar por mí. Nunca has llorado por mí. Eres un hermano muy malo. ¿Por qué no mueres para así acompañarme? Quiero a mi lindo hermanito, cuidándome de los demonios que igual me quieren hacer daño, como nuestro vecino. Aún me duele mi estomaguito. Por favor, socórreme. No me iba a dejar perturbar por ello, pero el dolor de lo ocurrido a mi hermana, me lastimó tanto que me era imposible seguir. Realmente yo había buscado este trabajo para renegar mi miseria, sabía de sobra que yo no era feliz, por más que intentara disfrazarlo, entre un todo. Ella entendía completamente mi desgracia, y quería rendirme, sin embargo, algo en mí me detuvo. Ese deseo de terminar con el tormento de esas almas, o siquiera por la voluntad de no dejar a ese ser seguir con vida. Así fue que, retomando el valor que tanta falta me hizo, me dispuse a hacer lo que debía hacer. Seguí bañándola. Ella me gritaba con furia, pero no palabras, sino alaridos de niña berrinchuda, caóticamente infernales. Entonces, sin pensarlo, tomé el encendedor de Naun, quien solía tener problemas para poder usarlo, y accioné el mecanismo. No tenía combustible, pero una simple chispa encendería a la gasolina. El cielo comenzó a distorsionarse caóticamente, moviéndose de lado a lado a una gran velocidad, tras que la primer chispa bañara en llamas a la criatura.
Al despertar de la batalla con aquella criatura, miré que todo era un auténtico desastre, a la par que los cadáveres eran inexistentes. No tenía ni la menor idea sobre qué había ocurrido. Todo parecía estar tranquilo. No quería más problemas, entonces solamente me dispuse a largarme de ahí, dirigiéndome a la caseta de vigilancia. No tenía mayor motivación que seguir con mi guardia. Tal vez cuando venga el que sigue, el que debe vigilar después de mí, yo me pueda limpiar las manos por lo de los cadáveres, aunque todavía me asalta una duda. ¿Dónde estuvo el cuerpo de mi hermana todo este tiempo? Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.